en Tijuana, que fue la más grave, y en las dos ocasiones se había trasladado al Hospital Español para ser atendido y él ya sabía lo que era una cornada grave. Entonces entendía más que muchos toreros. Esto es como a los traileros, se les pide que hayan tenido por lo menos un accidente para contratarlos, porque entienden bien lo que pasa. Y Antonio entendió esto. Es curioso porque Antonio Lomelín, al citar en medio del ruedo, no tenía ningún acompañante en ese momento. Y tardaron en entrar los peones al ruedo para quitarle el toro de encima, aunque el toro se distrajo y fue a otro lado. Y ese tiempo él se fue caminando hasta las tablas y de ahí ya lo cargaron gente que no era médico y lo cargaron en ese estilo que nosotros llamamos y que nos desagrada tanto, que es el de costal de papas. Eso que no debe de hacerse. Pero bueno, finalmente todo esto nos ha dejado enseñanzas muy importantes. Y decía Antonio Lomelín, tiempo después, cuando se había recuperado, después de eso él tenía mucho miedo para torear. Y me acuerdo que muchos domingos que él no toreaba, nos reuníamos en su casa, en la Avenida Universidad, y un grupo de amigos, hasta que le tocó después tener a este otro toro también castaño, que fue el Luna Roja, que fue el que le permitió hacer, para empezar, aquel péndulo maravilloso que lo citó en la mitad del ruedo perfecto y que fue maravilloso. A partir de ahí, él se recuperó. Y entonces sí, usted comprenderá que cuando él no toreaba ya estaba con miedo y demás, las tertulias eran solo de familia y amigos. Y después un día que ya hizo esto, ese día la casa se llenaba de gente que yo ni conocía, como suele suceder. Sí. Y él contaba ahí la anécdota cuando le preguntaba a su entonces esposa, Patricia, ¿y qué sentiste, Antonio? Dice, no sentí miedo. La muerte es dulce. ¿Cómo dulce? Dulce, pero muy fría. Tiene un beso tan frío, pero un beso que conquista, un beso dulzón. Con facilidad me hubiera abandonado a ella. Y esto quedó ahí en la historia del toreo. Y luego estas tremendas formas de matar, que es curioso porque a él no lo entrenó un torero para matar, sino el querido y extrañado maestro Pepe Alameda, en aquellas clases que daba en el estacionamiento del Museo de Antropología, y él enseñó a matar a muchos toreros, en especial a Antonio Lomelín. Y entonces hay una foto donde tiene, después de esa cornada, un cuerno en el abdomen y el estoque en el morrillo, y que se ha titulado, y muy conocida, se llama Morir matando o matar muriendo, y que luego se le ha aplicado a muchas fotografías de muchos otros toreros, pero él siempre repetía esto. Desde el punto de vista poético, y no quisiera romper esa idea, pero desde el punto de vista médico no es lo mismo. Esta sensación de frío y dulzura es por el choque adrenérgico, se libera una gran cantidad de adrenalina, se hace una sobreestimulación de glucosa para que el paciente reaccione, es una forma del cuerpo de reaccionar. Pero él lo describió muy bien, muy poético, pero eso es lo que le estaba pasando. Y sí, la gente se embeleza con el sabor dulce y con el estado frío y de reposo absoluto, porque se pierde por crisis de histeria conversiva un poco el oído, un poco la visión, y entonces incluso pueden quedar sordos por un momento o ciegos por un momento y luego recuperarlo. Y esto se llama choque adrenérgico. Son vivencias que se tienen. Y esto, bueno, pues esto lo viví yo a los 17 años y luego pues por las tertulias con Antonio siempre fui muy cercano a él, tuve ese privilegio y bueno, pues eso es lo que puedo contarle de don Antonio Lomelín y la cornada de Bermejo. Bueno, ¿sabe qué, doctor? Su amigo Arturo Combe nuevamente. Primero, felicitarlo. Gracias, maestro. Segundo, mencionó a mi maestro, don Pepe Alameda. Mi padrino, yo le aprendí mucho a don Pepe y efectivamente él enseñó a matar a Antonio Lomelín y a mí me consta. Sí, Antonio, y además le voy a decir una cosa. Lo reconocía siempre. Sabe que se habló mucho de que Antonio Lomelín, lo que usted dijo es muy cierto, pero lo voy a ampliar un poquitito. En la enfermería de la México tengo entendido que mandaron traer gaseosa embotellada y con esa le lavaron
Los intestinos. Todos los intestinos. Ahí en la misma plaza mandaron trajer y todo el mundo se sorprendió cómo tehuacanes. Sí. Y que con eso parece ser, y que fue parte de lo que le ayudó, porque todas las impurezas y todo el serrín estaba dentro de los intestinos. El serrín, la arena y todo lo que dejan los toros en la plaza, orines, No, pues, materia fecal, sangre, el mismo abono. etcétera. Claro. Entonces, sí, esto se hizo. La discrepancia fue precisamente por eso con el doctor Campos de Castro, porque fue indicación del doctor Cristernel hacerlo, y sí, efectivamente eso salvó la vida, más las 4 horas de lavado que se tuvieron intensamente en quirófano. Efectivamente esto sucedió y fue la discrepancia que existió. Doctor, es un placer platicar con usted, pero envidio a sus pacientes, porque los debe de tener usted embelesados, no solo por su sapiencia, sino la forma de expresarse usted. Habla usted un español perfecto. Muchas gracias. Debe de ser cronista, ¿eh? Bueno, tuve de pacientes algunos cronistas que no eran cronistas de micrófono, alguna vez a Heriberto Murrieta, pero en general tuve a don Francisco Lazo como paciente, una gente con la que sí platicaba mucho y que me hizo unos regalos extraordinarios. Don Pancho Mecate, en paz descanse. Doctor, hace rato hablaba de que una de las doctoras que está dentro del equipo también es especialista en fotografía y hemos visto que normalmente toda la corrida se la pasa tomando fotografías. ¿Esto es por alguna razón que ustedes puedan saber alguna trayectoria de alguna cornada o cómo, por qué las fotos? Luis Miguel, esa es una pregunta muy buena y efectivamente todo esto empieza porque las imágenes que vemos en la televisión a veces no nos ayudan para ver la trayectoria de la cornada. Nosotros desde el burladero médico tomamos fotos continuas, a veces cada 5 segundos dependiendo del momento de la lidia, pero cuando vemos que hay peligro, que un torero no ha entendido por qué lado va el toro y se le sitúa a la inversa o se lo está materialmente echando encima, nosotros tomamos con más frecuencia las fotografías. Esto tiene un fin médico, pero esto le ha permitido desarrollar una notable creatividad a Mónica Jiménez Sequeiros, mi querida amiga y compañera de la plaza, a quien mando un enorme saludo, y ella ha logrado fotografías increíbles que han sido llevadas al mundo entero y se han publicado en diversas revistas dedicadas a la tauromaquia en España, en Francia, en Sudamérica y en libros de bibliófilos taurinos que han pedido las fotografías que ella ha tomado. Entonces, sí, ella además de ser médico en el equipo, es nuestra fotógrafa oficial. Pero no solo ella toma fotografías, todos estamos de repente pendientes y nos toca la cámara para estar tomando las fotografías. Es importante para saber las trayectorias de las lesiones. La energía que tiene una cornada, la trayectoria de la cornada y la trayectoria de salida nos dicen cómo debemos de actuar en cada una de las cornadas y sobre todo dependiendo de la región anatómica que esté interesada. El tórax no es lo mismo que el abdomen no es lo mismo que la pelvis no es lo mismo que el recto, el escroto, que con facilidad son dañados. Entonces, es importante tener esas fotografías, tanto por la creatividad, pero sobre todo porque nos dan una información valiosa de la trayectoria de una cornada. Oiga, doctor, las cornadas más complicadas pueden ser de tórax o pueden ser donde está la safena, la femoral, o deben de ser las del hígado. Yo pienso que el corazón es lo que le pasó a Gillo. Las cornadas en tórax que interesan al corazón son indudablemente las más graves. Las que afectan venas como la safena, con hacer empaquetamiento eso es suficiente. Las lesiones en el hígado o en el páncreas, en los órganos duros, digamos, del aparato digestivo,
Si nosotros empaquetamos perfectamente el hígado como se hace, por ejemplo, cuando se hace cirugía de hígado o se hace trasplante hepático, no tenemos problema. Eso puede aguantar hasta llegar al hospital. Los problemas de tórax es que puede interesar el pulmón y hacer un colapso pulmonar y el paciente no poder ventilar. Por eso fue tan importante que a Mauricio Martínez Kingston se le hiciera una buena estabilización pulmonar para que no colapsaran los pulmones y pudiera seguir ventilando hasta llegar al hospital. Eso permitió que él salvara la vida. Ella es la otra médico que está con nosotros, es Ana Sofía Peña Ureza. Entonces son las dos médicos que tenemos, Mónica y Ana Sofía. Oiga, doctor, pero una cornada de corazón es fatal por necesidad, ¿o no? No. Parecería que siempre que se toca el corazón es inminente la muerte. Es inminente si no llevamos rápido al paciente a un hospital. Pero si la trayectoria tocó solo de rozón el pericardio o fue una entrada limpia de la punta del asta del toro, puede ser un pequeño orificio que pueda manejarse. En muchas plazas del mundo que sí tienen un equipamiento así tan grande, pueden hacer cirugía de tórax. No es lo recomendable hacerlo en una plaza de toros, es mejor tratar de estabilizar al paciente con mucho líquido y llevarlo a la plaza. Pero si la cornada es lateral izquierda y destroza los ventrículos o las aurículas o desgarra la aorta, el callado aórtico, pues esa muerte sí es inminente, no lo podemos resolver. ¿Sabe qué, doctor? Nunca estoy cierto que en la radio en México se había tocado este tema. Y creo que nos ha ilustrado y creo que estoy tranquilo, y ahora que hable con mi novia le voy a decir que no necesariamente son fatales en el corazón las heridas. Eso es verdad. Doctor, y en cuestión de plazas a nivel nacional, ¿qué tan avanzada está este tema? Porque pues hay veces que los toreros, Lalo, maestro Combe, lo sabemos, pues llegan en condiciones prácticamente, pues yo no diría con garantías, pero hay plazas donde pues ni siquiera a veces hay ambulancias, los médicos no están preparados. Quizás obviamente la Plaza México pues tiene un sistema ya muy bien diseñado, un manual hecho por ustedes, pero a nivel nacional, ¿cómo está este asunto, doctor? Bueno, en primer lugar, el desmedido entusiasmo por realizar corridas de toros en lugares que normalmente no hay es lo que crea los problemas. Y de aquí nos tenemos que saltar hacia la autoridad correspondiente del lugar. Estoy en un pueblo donde voy a armar una plaza portátil. Muy bien. ¿Quién es tu médico asistente? ¿Quién se va a hacer cargo? Si hay una herida, ¿cómo vas a trasladar al enfermo? ¿A qué hospital? ¿Cuáles son las condiciones? Y en ocasiones se plantea el realizar corridas de toros en lugares que, si bien tienen afición taurina, y lo celebro, finalmente no tenemos la infraestructura. Y a muchos médicos, el cirujano o el ortopedista más avesado del pueblo es al que se le encarga de último momento que se haga cargo de eso. Una gente que no está entrenado, que no está ávido de formas de manejo de vanguardia de un herido taurino, pues no va a resolver el problema. Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, desafortunadamente no tenemos a todos los lugares en los que se realiza una faena, una corrida de toros, una infraestructura médica adecuada. Muchos, que esto sucede también por cuestiones de envidia, no tomar el curso que nosotros hacemos, no se preparan. Nosotros no podemos estar en todas las plazas de México, pero sí podemos transmitir el conocimiento a quien quiera tomarlo. Y ya decía yo que uno de los ejemplos, la Plaza de San Luis Potosí, la Plaza de Puebla, poco a poco, la mayor parte de las plazas de la península de Yucatán han venido a tomar el curso, pero faltan muchos otros lugares donde hay esa disparidad de sentimientos, donde ¿por qué me van a venir a enseñar los de la Ciudad de México? Bueno, pues porque nosotros hemos creado un sistema y que hemos demostrado con los años que funciona y funciona muy bien, salva vidas. Entonces, de hecho, este
manual que se hizo sobre las corridas y el manejo prehospitalario de trauma taurino y en la mención urgente del ruedo,